Muy buenas tardes, qué bueno que me puedan acompañar el día de hoy en esta meditación. Vamos a seguir meditando en el Evangelio de Mateo. Ahora estamos en el capítulo 12, versículos del 1 al 8, que dice: En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Durante el tiempo en que nuestro Señor desarrolló su ministerio, hubo una resistencia bastante consistente por parte de los fariseos en lo que él hacía, y nunca fue tan insistente y tan firme como lo que tenía que ver con el día del reposo. Los fariseos lo traían a flor de piel, eran sensibles, muy sensibles a esto del día del reposo, y se habían hecho una serie de reglas, aunque algunas que no estaban en la ley, y las hacían y las imponían sobre la gente y las obligaban a aplicarse en su vida. Entonces vamos a ver más o menos de qué se trata lo que estaba ocurriendo y por qué los apóstoles hicieron esto. Tal vez hasta había un desconocimiento por parte de la ley en los fariseos, o pasaban por alto algunas cosas de la ley de los fariseos. Cuando van por el camino y tienen hambre, es una situación pues muy natural, a la gente le da hambre, y la ley de Moisés contemplaba que la gente saciara su hambre de cierta manera. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la ley, en Deuteronomio 23, cuando hablamos de las leyes humanitarias, decía que cuando una persona tenía hambre y pasaba por el campo de un vecino, podía arrancar espigas y comérselas. Era muy específico, o sea, puedes arrancar con tu mano espigas y comértelas, nomás que no puedes llevar la hoz, ¿verdad? Dice, si vas en el campo de tu vecino y tienes hambre, y cómete las uvas hasta saciarte, pero no eches a tu cesto. Digo, tampoco se trata, diríamos acá en el norte, es bonito el encaje, pero no tan ancho. Entonces, pero sí se contemplaba. De hecho, esa escena es la que vemos en el libro de Ruth, en el capítulo 2, cuando Ruth va al campo de Boz y va detrás de los que segaban, recogiendo lo que se caía. Y aún la ley decía, cuando cortes todo, no cortes lo de la orillita, deja eso para el forastero, para el que pasa y tiene hambre, para la viuda, para que pasa y come de eso. Entonces, no era una actividad criminal que los apóstoles fueran por el camino y extendieran la mano si tenían hambre y pues echaran un tentempié comiéndose un poquito del grano. Aquí el dilema que tenían los fariseos con los discípulos y con Jesús era la interpretación del cuarto mandamiento, de decir, oye, vas a respetar el día de reposo, porque sí es muy enfática la ley en que en el día de reposo no se deben de utilizar, no se deben de hacer trabajos. Y yo me quedo pensando en el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque Dios dijo que era bueno que el hombre descansara el séptimo día. ¿Por qué era tan riguroso la ley de decir, oye, no vas a trabajar? Hace algunos años me tocó escuchar a un señor de negocios que decía, yo saben que estoy abriendo el domingo su negocio. Y me quedé pensando, dijo, porque de esa manera voy a trabajar 2 meses más en el año. Un mes promedio tiene 26 días hábiles, y si yo cuento los 52 semanas del año y sus 52 domingos, pues sí, efectivamente, si trabajo el domingo, voy a trabajar no 12, sino 14 meses de 26 días. Y para una persona que es avara, pues es bastante. Entonces, yo entiendo cuando el Señor dijo, descansa, no seas avaro, descansa. Es bueno para ti suspender tu trabajo y descansar. El día de reposo, como lo enseñaba la ley, era un momento en el cual se descansaba del afán de todos los días, de ir
como decimos acá en el norte, detrás de la chuleta. Era descansar de ese afán de ir y sacar todos los pendientes y relajarse, descansar y aprovechar ese momento para buscar a Dios, para tener comunión con Dios, para ir a una congregación santa. Tal vez los judíos de ese tiempo o los fariseos no habían entendido lo que nuestro Señor dijo en Marcos 2:27, cuando dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho para que el hombre descansara. Fue una bendición para el hombre. Y estas personas, por su interpretación tan cerrada y tan complicada de la ley, lo habían hecho en una carga para el hombre. Fíjense, por el evangelio el escrito de Lucas, de los hechos de los apóstoles, sabemos, por ejemplo, que había hasta una limitación de cuánto se podía caminar en un día de reposo. Se podía caminar algo así como 3/4 partes de una milla, 1000 metros o 1200 metros y no más. Y tenían una explicación, o sea, decían porque era la distancia que había entre el pueblo y el arca del pacto, y era lo que podían caminar el día que iban a adorar a Dios y se regresaban. Tenían una interpretación, no era un número arbitrario, pero no estaba en la ley. Y ellos lo hacían ver como una ordenanza de la ley, como un mandato de Dios inflexible. Durante todo el ministerio de Jesús debatió mucho con ellos. Es a ver, ¿cómo no me es lícito sanar? Si una persona ha estado cautiva durante años de una enfermedad, ¿cómo no me es lícito soltar? Dice, ustedes tienen un animal y se les cae en un pozo, ¿cómo no la van a sacar? Lo van a dejar ahí sufriendo porque es día de reposo. Entonces, el día de reposo, como estaba en la ley, era una bendición para el pueblo, y estos hombres pues lo habían hecho pues una carga hasta innecesaria. Nuestro Señor le explica a los fariseos con el ejemplo de David, cuando dice, bueno, si saben que David fue, y no nomás era día de reposo, no sé si era día de reposo cuando David llegó al templo, sino que fue y entró y comió las cosas que no le eran permitidas. Pero comió las cosas que no eran permitidas, dice Jesús, cuando tuvo hambre, él y los que estaban. Y el hambre es algo que se debe de suplir, o sea, es una necesidad que Dios está interesado en que la suplamos, y se encarga de que los pajaritos tengan que comer, pues cuánto más sus hijos va a querer que no pasen hambre. Entonces, lo que Jesús les está diciendo, cuando hay una necesidad básica, tenemos que entender el espíritu de la ley y no podemos frenar los actos de misericordia. Dice, ¿no se han dado cuenta que los sacerdotes hacen su trabajo el día de reposo? Ellos sí trabajan porque ese era su trabajo, y no profanan el día de reposo porque hacen los sacrificios, dándonos a entender que cuando se trata de un acto de misericordia, como la comida para el hambriento, o cuando se trata de un acto de justicia, como hacer lo que es justo delante de Dios, porque en ese entonces hacer los sacrificios y llevar el culto era lo justo y era lo correcto delante de Dios, se puede tener una interpretación un poquito más flexible de lo que es el día de reposo. Para nosotros, afortunadamente, cuando vemos la autoridad que se le dio a los apóstoles de la iglesia para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y lo vemos en la práctica cuando el Concilio de Jerusalén no nos impuso el día de reposo. Hay que tener bastante poco entendimiento para regresar a la ley, a esas cosas. No nos impuso esa dureza. Nos dejó la puerta abierta para consagrarle a Él todos nuestros días, no nomás el día de reposo. Pero tenemos que tener la conciencia clara que el Señor no quiere que nos enfrasquemos en el cumplimiento de reglas que son de hombres, o interpretaciones que son demasiado cuadradas, que impidan los actos de misericordia y que impidan los actos de justicia. Fíjense, el Señor mismo enseñó. Ustedes dicen que sirven a Dios muy bien, pero no honran a sus papás porque lo que tenían destinado ya lo pusieron en el templo. O sea, ¿cómo vamos a dejar de hacer un acto de justicia, como honrar a los padres, o un acto de misericordia, como extender la mano al menesteroso, porque esto es lo que dice la ley que yo debo de poner aquí en el templo? O sea, no podemos enfrascarnos en una interpretación equivocada de las ordenanzas de la ley, o peor, de las ordenanzas de los hombres,
que limiten los actos de misericordia o las obras de justicia. Entonces, el Señor se los explicó de esa manera. Podemos ver en los evangelios que no entendieron, lo siguieron molestando por eso, cosa que el Señor les dijo, para que tengan una idea: yo soy el Señor del día de reposo. El Señor nos recuerda que la rigurosidad de la ley y de las ordenanzas de los hombres no deben de ser un obstáculo para los actos de misericordia y para los actos de justicia, para hacer justicia delante de Él. El Señor dijo que Él es el Señor del día de reposo y a Él es el que debemos de obedecer. Y yo quisiera agregar, ya por último, los actos de misericordia tienen que ver con la libertad, con suplir necesidades, pero también con la libertad. Por eso el Señor una vez dijo: si esta persona ha estado esclavizada por esta enfermedad o por este demonio, ¿cómo no le vamos a dar la libertad el día de hoy? Yo le invito a que reflexionemos en esta palabra, y si usted se ha sentido presa, se ha sentido incómodo, se ha sentido presionado por un mandato de hombres o por el pecado, por una enfermedad, hoy es un buen día para tener la libertad. Busque al Señor. El Señor le va a hacer libre de ordenanzas absurdas, pero también libre de ansiedad, libre del temor, libre de la enfermedad. Yo espero que este día sea un día de salvación y de libertad para usted. Dios le bendiga.